La siguiente práctica es referente a cálculos estadísticos y la demostración de términos como amplitud, número de clases, la amplitud de clases, las frecuencias. En base a estas frecuencias vamos a desarrollar la media, la moda y la mediana. La primera pregunta nos pide amplitud. La amplitud viene a ser referente a este rango. Tenemos 50 valores, 50 cantidades que representan edades. Quiere decir que la mayor edad menos la menor edad sería nuestra amplitud. Vamos a restar 56 menos 18, que están representadas por estas celdas. La siguiente interrogante ahora nos pide lo que es número de clases. Aquí tenemos la fórmula, que es 1 más 3.3 logaritmo de n. Tenga presente que n viene a ser la población. Inclusive acá se menciona. Vamos a hacer esta operación. 1 más 3.3, que es el factor, por la función logaritma de 50. Hasta aquí tendríamos nuestro número de clases. En base a ello vamos a hallar la amplitud de clases, que es R sobre K. R es la amplitud, K el número de clases. Quiere decir que nosotros vamos a tener que hacer una división entre J19 y J11. Este dato es importante para ahora nuestra tabla. Para hallar el intervalo de edades, teniendo como base 18, que es la menor edad, viene ahora nuestro acarreo con esta amplitud. Nosotros entonces vamos a tener que sumar con este número que representa la amplitud de clases. Este número voy a absolutizarlo para que pueda hacer una copia para todo este intervalo. Ahora viene el cálculo de XY. XY nos dice que es la amplitud menor más amplitud mayor entre 2. Eso nos indica esta leyenda. Vamos a cumplir este cálculo. Quiere decir que tendríamos que tomar en cuenta la celda B19 más D19, todo esto entre 2. Pero para cumplir con la jerarquía de los operadores, nosotros vamos a colocar paréntesis y todo esto dividido entre 2. Esto sería nuestro factor XY, que es la amplitud menor más la amplitud mayor sobre 2. Aquí tengo ya un cálculo previo, ya avancé algo. Esta acción lo tengo acá en esta imagen para que después usted lo pueda comprobar. ¿De qué trata este cálculo? Trata de las edades, el número de edades que hubiera entre este intervalo, entre 18 y 23.752 existe esta cantidad. Igual entre este intervalo existe esta cantidad. Esa sumatoria nos da 50, que es la cantidad de población. Cantidad de todos estos valores que vuelvo a seleccionar que representan edades. Ahora se nos pide HI. HI viene a ser la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa acá nos indica, dice que es el valor de FI, es el conteo de edades de la población entre el total. El total quiere decir 50, ¿no? 50 edades. Este cálculo lo hacemos en la celda G19. Tomamos como referencia
nuestra celda FI, que es nuestro conteo, esto entre este total. Este total lo vamos a fijar, lo vamos a absolutizar para su respectiva copia. Y esto nos va a dar el valor 1. Viene ahora nuestra frecuencia acumulada. Nuestra frecuencia acumulada, acá nos indica la teoría, dice que el primer valor es igual a FI. Quiere decir que voy a hacer una copia de este intervalo de edades. Y ahora nos dice que el segundo valor es la suma de la base más el segundo valor. Quiere decir esta base más este segundo valor. 16 más 14, esta cantidad más 8 y así sucesivamente. Bueno, esto lo vamos a desarrollar en la celda H20. Vamos a sumar el contenido anterior, vale decir H19, más la celda 14, que es el segundo intervalo de nuestra frecuencia absoluta, de nuestro intervalo de edades. Es lo que antes comentábamos, 16 más 14, 30, ahora 30 más 8 y así sucesivamente. Podemos hacer un copy, vamos a obtener este dato que coincide con este cálculo previo. Viene ahora nuestro factor HI. HI significa nuestra frecuencia acumulada relativa. Acá nos indica también el cálculo que debemos hacer. Dice que el valor HI es igual a la frecuencia relativa. Entonces en la celda I19 vamos a copiar este contenido que nos indica ahora que el valor anterior más el siguiente valor de HI quiere decir esta cantidad más esta cantidad. Entonces nuestro cálculo sería la celda anterior I19 más este otro valor que representa la celda G20. También podríamos copiar generando el factor 1 en su comprobación. Se nos pide ahora calcular XI por FI, quiere decir estas dos cantidades. Este cálculo de intervalo de las edades por este conteo de este intervalo. Eso vamos a multiplicarlo. Vamos a multiplicar entonces la celda E19 por F19. Esto haremos una copia. Al final vamos a la sumatoria de estas cantidades. Este dato es importante ahora para nuestra siguiente acción, que sería la media. Antes voy a recalcar esto, lo resalto también de relleno. Este dato lo voy a explicar para la moda y la mediana. Antes, para el cálculo de la media, se nos dice que es la sumatoria de XI por FI entre N. Significa que voy a tener que dividir este número, que es la sumatoria de este rango X por FI, entre N, que es la población, es decir, 50. Esta sería nuestra media. Respecto a la moda, aquí tenemos los datos, cómo obtener la moda. Inclusive acá hay unos datos planteados. Aquí tenemos 8 y 3. Inclusive acá nos dice para explicar esta moda, para explicar estas cantidades, partimos de esta cantidad. Esta cantidad
30.42 está en este rango. Por eso que acá señalé previamente esta flecha como indicativo. La media entonces viene a ser este número que se va a ubicar entre este intervalo. Ahí ubicamos la media. En base a esta media vamos a poder hallar la moda. Entonces LMO viene a ser este primer intervalo de edades. El dato CMO nos indica la diferencia entre la edad mayor y menor, dándonos esta cantidad de 5.75. A1 viene a ser este valor y A2 viene a ser el siguiente valor. Ahí está su comprobación. En base a este número y este número, nosotros hallamos una diferencia. En este caso es negativo. En base a estos datos vamos a hallar la moda. La moda entonces se nos dice, acá está la fórmula, dice que LMO más CMO, todo esto multiplicado por A1, la amplitud A1, la amplitud A2. Bien, nosotros vamos a desarrollar esta fórmula. Para nosotros entonces partimos indicando el contenido LMO, que es esta celda C35, más CMO, que sería la celda siguiente, vale decir este cálculo de 36, por ahora se nos indica A1. A1 vendría a ser el contenido de la celda de 37 más, perdón, antes voy a tener que dividir otra vez este valor más ahora sí el contenido de A2. Cierro paréntesis y otro paréntesis más. De esta forma estoy cumpliendo el planteo para hallar la moda según esta fórmula. Al pulsar Enter tendríamos nuestro factor moda. Para hallar la mediana también tomamos como referencia estos datos. Como ya planteé antes, se toma como referencia la media para poder tener como referencia toda esta fila. Esta es su explicación. Bien, ahora vamos a hallar el factor mediana. El factor mediano nos dice que es LI. LI representa esta celda, que es C41, más CM, que es la diferencia, vale decir la celda E42, por, ahora se nos pide N entre 2, N entre 2, que sería la celda para nosotros de acá, C45, menos el cálculo de FI menos 1, que es la celda C44. Todo esto, acá cierro paréntesis, entre FI, que es esta celda C43. De esta forma entonces completamos nuestro cálculo para hallar la mediana. Mediana, moda y media existe como funciones en el Excel, que más adelante en la siguiente práctica vamos a aplicarlo, pero ya con la acción de función. El objetivo de la siguiente práctica ha sido utilizar fórmulas. Vía fórmulas o vía funciones podemos llegar a un resultado que son los mismos. Pero repito, el objeto de esta práctica ha sido la aplicación de fórmulas. Bien jóvenes, hasta acá una demostración de cálculos estadísticos y de términos que son muy comunes en el campo de la estadística, como la amplitud, el número de clases, la amplitud de clases,
las frecuencias. Aquí tenemos una tabla demostrativa de ello. Y con eso hemos hallado la media, la moda y la mediana. Hasta acá entonces nuestra explicación, del cual usted podrá comprobar según esta guía.